Hola, bienvenido a Interapia, un podcast de Interapeutas. El cine es una ventana mágica que nos lleva a visualizar las realidades más íntimas de nuestras vidas. Bienvenidos al segundo podcast Interapias de Interapeutas. Mi nombre es Daniela Moreira, soy psicóloga clínica integral y dirijo grupos de Shinen Qigong en línea. Aquí me encuentro con Camilo Torres, psicólogo clínico máster en terapia cognitiva conductual y terapeuta dialéctico conductual. Bienvenido, Camilo. Hola Daniela, ¿cómo estás? Gracias por tu introducción. Y sí, en verdad el cine ha sido desde su existencia un fenómeno que transformó un poquito la sociedad, por lo menos hablando en entretenimiento, pero yo creo que el cine va más allá del entretenimiento. Yo creo que justamente pueden, como tú dijiste, mostrarnos del lado íntimo de las personas, tanto como sociedad como individualidades. Pues sí, hemos decidido hablar de este tema porque muchas veces me preguntan qué películas o series son interesantes desde la perspectiva psicológica. Y para mí involucra algunas cosas. Puede haber diferentes ejemplos. Hay algunas que muestran la vida de un personaje de una forma real, humana, y se muestra la evolución de este personaje a través de la película o serie. Pero las que más me gustan y que son un plus para mí dentro de esta categoría son las que muestran un trastorno psicológico a fondo. Pongamos por ejemplo The Shutter Island o La Isla Siniestra, que muestra a un personaje con psicosis, o A Beautiful Mind, Una mente brillante, que muestra a un personaje con esquizofrenia. En esta cinta se pone mucho enfoque en las emociones, pensamientos y acciones de los personajes para poder así describir el trastorno y crear un caso clínico que sea identificable para las personas. Estas películas logran crear una idea mental a la cual recurrir cuando se habla de este tipo de trastorno. Sí, esas dos, además de ser unas muy buenas películas, pueden llegar a representar, como dije, la salud mental desde una perspectiva un poco más realista, y eso es de valorar. De esta manera podemos relacionarnos un poquito más con lo que es la salud mental y verlo de frente. Entonces, que exista un método por el cual podamos observar y aprender un poquito sobre estas personas, porque al final son seres humanos, nos va a ayudar como sociedad y nos va a ayudar en el caso que tengamos una persona conocida o querida que sufre alguno de estos trastornos. A mí me gustaría mucho empezar con los trastornos de humor. Se cree que dentro de un 20 o un 25%, es decir, una de cada 4 personas alrededor, va a sufrir un trastorno del humor dentro de su vida. Esto puede ser una depresión mayor o bipolaridad. Del trastorno del humor, yo creo que el más conocido o el que más se escucha en el medio es la depresión. Sí, creo que este es el mal del siglo XXI, a lo lado del estrés. Es más, el estrés puede llevar justamente a una depresión, están bastante unidos. Entonces me parece interesante estudiar un caso de depresión. ¿Cómo es en verdad un caso de depresión? Porque hay que separar la tristeza común de la depresión, ¿no? Hay mucha gente que asocia la depresión con la tristeza, y es verdad que las personas con depresión, uno de sus síntomas característicos es una tristeza predominante, pero la depresión no es una emoción. Sí, y eso hay que entender. La depresión no es una emoción. La depresión es un conjunto de síntomas y de experiencias que suceden a un sujeto. Entonces, en este sentido, creo que es valioso este recurso. No sé, Daniela, ¿qué película has visto tú que puede representar muy bien este fenómeno? La película de la que voy a hablar, Camilo, es Más allá de los sueños, o What Dreams May Come. Sipping wine, killing time, trying to solve life's mysteries. How's your life? Protagonizada por Robbie Williams y Annabella Shora interpretando a Annie. Me voy a fijar específicamente en este personaje, ya que ella, después de haber perdido a sus 2 hijos, el proceso de duelo se complica y se alarga, llevándola a tener su primer intento de suicidio y hospitalización.
Sí, hay que recordar que la depresión no es una enfermedad con la cual se nace y no es la mayoría de los casos. Es más, la mayoría de los casos empiezan a verse desde los 30 años y a partir de los 30 años. Entonces hay muchos eventos en esta vida y sobre todo hablando de duelos mal manejados que pueden ser disparadores de una depresión. Exactamente. De igual forma, en mujeres la depresión es más común que en hombres. Las mujeres por lo general tienen más intentos de suicidio. Sin embargo, el género masculino es el que suele ser más exitoso en ello. Esto se debe a que los intentos de suicidio por parte de nosotros los varones llegan a ser intentos más violentos. Por lo tanto, no hay cómo dar marcha atrás. ¿A qué me refiero? A pesar de que esto pueda caer dentro de estereotipos, es un paradigma que se cumple. Por ejemplo, el método preferido de los hombres de suicidio suele ser colgarse o dispararse, mientras que el de las mujeres suele ser cortarse las venas o tener una sobredosis de pastillas. Por lo tanto, son intentos más sobrevivibles, por así decirlo. Annie, la esposa de Robbie Williams, tiene su primer intento de suicidio al cortarse las muñecas y es por eso que llega a estar hospitalizada e internada posteriormente. La diferencia entre el sentimiento de tristeza y la depresión es que eventos externos que sean positivos, según nuestra concepción, nos pueden ayudar a liberarnos de esta tristeza. Sin embargo, en la depresión no depende de ningún evento. Por el contrario, es un desbalance de los neurotransmisores que provocan una condición bioquímica. Esto se ve demostrado cuando ella está internada y su esposo muy cariñosamente la va a visitar y tienen un buen momento, pueden conversar y llegar a una profundidad emocional. Sin embargo, ella no puede superar su depresión solamente a través de esa conversación o del apoyo de su esposo. Y es por eso que los casos de depresión por lo general necesitan ayuda psicológica y psiquiátrica simultáneamente. Justamente la diferencia entre tristeza y depresión es tanta que detrás de la depresión está una cara feliz. Y eso no quiere decir que las personas que tienen depresión no pueden pasar un buen rato, no pueden estar felices. Pueden estarte sonriendo y pueden estarse contando una broma buenísima y estar en una depresión gravísima. Y esto nos hace preguntarnos cuántas personas a nuestro alrededor pueden estar sufriendo con este proceso y que solamente tienen que ponerse la máscara del buen trabajador, del buen amigo, del buen esposo, del buen hijo, pero que en realidad les cuesta mucho exteriorizar los sentimientos de soledad y desesperanza que suelen llegar a tener estas personas. En la depresión existe una tasa de recaída del 50 o 60%. Es decir, que si tuviste un episodio, es bastante probable que exista un segundo, y si existe un segundo es aún más probable que haya otra recaída. Pues efectivamente, en la película podemos ver cómo Annie se recupera y retoma su relación con su esposo, tienen una vida conyugal feliz. Sin embargo, una segunda desgracia sucede. Su esposo muere en un terrible accidente, reviviendo su mal procesado duelo y recayendo en una depresión aún más severa. Los rasgos que podemos observar dentro de este segundo episodio son sobre todo anedonia, que significa la falta de interés y ánimos de realizar actividades que normalmente se realizaban; afecto restringido, que significa incapacidad de mostrar emociones y de conectar con ellas; angustia y ansiedad. En la mayoría de los casos de depresión también se ve actividad psicomotora disminuida, lo que significa que empiezan a tener movimientos más lentos, sus pensamientos son difusos, incluso su diálogo se vuelve mucho más lento, con falta de contenido interesante. Cabe destacar que la depresión no es una actitud y tampoco, como dije antes, es una emoción. Esto es muy importante porque muchas personas que sufren de depresión suelen ser malentendidas, lo cual agrava su problema. Muchas personas le dicen, vamos, cambia de actitud, sal, ponte a hacer cosas, pero suele ser mucho más difícil que eso. Si es que la solución fuera un cambio de actitud, todas estas personas lo harían porque es un sufrimiento
muy profundo el que llevan estas personas. Suelen referirse a este sufrimiento como un sufrimiento vital. O sea, cuando les preguntas qué te duele, es me duele la vida, me duele vivir. Entonces va más allá de un cambio de actitud, va más allá de un estado de ánimo, de ya ponte mejor o échale ganas. Porque si el paciente también no entiende lo que está pasando, va a sentirse más culpable, va a sentirse más incapaz, lo cual solamente va a ahogar y a ahondar en sus problemas. Y es aquí en donde esta información, tanto como el consultar a un profesional, es súper importante. Daniela, ¿qué me puedes decir de los adolescentes? Porque esta es una población que es justamente una de las más malentendidas dentro del campo de la depresión, porque sabemos que la adolescencia es un punto crítico emocionalmente e inestable. Entonces, muchos adolescentes pueden llegar a tener esta sintomatología. Todos somos conscientes de que muchísimos adolescentes amenazan con suicidarse y están en realidad muy muy lejos de hacerlo, o muchos adolescentes también piensan en el suicidio. ¿Cómo podríamos nosotros identificar como caseramente si es que tenemos a un familiar o alguien al lado que pudiera estar sufriendo? O sea, hablando de un adolescente y no confundirlo con una actitud normal de un adolescente. Perfecto, eso da paso a mi segundo ejemplo en realidad, y gracias por preguntar. La película Octavo Grado o Eighth Grade retrata la vida de una niña adolescente con los problemas comunes de esa edad. El director de esta película, graciosamente, es un comediante. Como yo lo puedo ver, desde un punto de vista psicológico, esta niña presenta rasgos de depresión. Esta película me gustó muchísimo, pues hace ver a la personaje principal como una persona real, llena de pensamientos, confusiones, inseguridades. Ella físicamente no es perfecta y lo sabe. Y es desde ahí donde nace la mayor parte de su sufrimiento. La depresión en adolescentes es un poco distinta. Los principales síntomas son la apatía, que es un desinterés por todas las actividades y personas que les rodean, indiferencia, aislamiento, rebeldía y mucha ansiedad. Hablando de la ansiedad, ¿sabían que el precursor de la depresión es la ansiedad? Por lo tanto, mucha ansiedad, que para entenderlo más fácilmente pudiéramos llamar mucho estrés, lleva a la depresión. Pues sí, muchas veces la ansiedad y la depresión conviven en un mismo individuo y a veces una está más presente y a veces está más presente la otra. Por ejemplo, en los adolescentes esto sucede también muchísimo, ya que los episodios de depresión no suelen ser tan profundos como en las personas adultas. Sin embargo, es un trastorno bastante común y que hay que tomarlo muy en serio. La adolescente dentro de la película ha roto casi por completo la relación que tiene con su padre y el pobre nunca sabe cómo actuar con ella, se siente muy incómodo de hablar con ella. Cuando están en la mesa, ella casi siempre utiliza su celular como un escudo para no tener que conversar con su padre. En la escuela le va regularmente. Tampoco tiene relaciones significativas con sus compañeros, pero tiene la idea de que si encuentra el amor, pues su autoestima se va a levantar. Pero para lograrlo tiene que interactuar con sus compañeros y esto le causa muchísima más ansiedad. El momento en el que no logra interactuar de una forma fluida, esto le causa depresión y esto se transforma en aún mucho más aislamiento. La sociabilidad siempre es un problema súper grande para las personas con depresión. En realidad, entre más profundo se entra en la depresión, más llega a haber un aislamiento social por parte de estas personas. Por eso, el reconectar vínculos llega a ser muy importantes, aunque inicialmente pueda parecer un terreno difícil y escabroso. Si no te has visto esta película, tal vez es un buen momento para hacerlo. Así que corre y luego vienes de nuevo. Al final, esta niña reconstruye un poco la relación con su padre y esto le brinda un apoyo para poder superar su depresión. Les recomiendo esta película, pues además de ser muy entretenida, es casual y liviana,
Además de que nos puede ayudar a entender a nuestro hijo adolescente o a nuestro familiar adolescente que tal vez está pasándola por un mal momento. Eso es lo que les puedo comentar sobre la depresión. Teniendo ya en claro lo que es la depresión, me encantaría empezar a hablar ya sobre el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una condición en la cual se combina justamente estos episodios depresivos, pero la diferencia es que ciclan, esto quiere decir varían, entre este estado y un estado maníaco. La manía es otro término que es bastante usado comúnmente en la población, pero que muy pocos saben cómo se ve y muy pocos saben a lo que se refiere realmente lo que es estar maníaco. La manía es un estado disfuncional muy elevado, en donde la persona presenta euforia. Esto quiere decir una felicidad que parece explotar, ¿no? Que parece ser incontrolable, una energía súper elevada, taquixiquia, eso quiere decir un pensamiento súper acelerado, vienen ideas tras otras, existen fuga de ideas, existe irritabilidad, existe una conducta sexual bastante impulsiva. Entonces estas personas ciclan entre esta fase depresiva que ya hablamos y esta fase maníaca. La bipolaridad es un trastorno interesante en realidad. Pues al igual que la depresión, muchas personas lo utilizan a este término para referirse a cosas que no tienen nada que ver, como por ejemplo alguien que pasa de estar de buen humor a estar de mal humor, o que cambia de decisiones de un día al otro. Utilizan hoy soy muy bipolar o qué bipolar que es esta persona, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. La bipolaridad es en realidad un trastorno bastante serio que causa mucho sufrimiento y esta es una de las características principales. Camilo, me interesa saber mucho qué película encontraste tú que tenga un personaje con bipolaridad, ya que en realidad no es un trastorno que se muestre mucho en películas. La película que escogí se llama El lado bueno de las cosas o Silver Linings Playbook en inglés, protagonizada por Bradley Cooper y Jennifer Lawrence. Esta película es súper interesante porque la película está dada desde la perspectiva de una persona con trastorno bipolar, que en este caso es Bradley Cooper. Es interesante que lo hayan tomado desde la perspectiva masculina del trastorno bipolar, porque justamente a diferencia de la depresión, el índice entre hombres y mujeres es igual. A diferencia de la depresión, que es 2-1, mujeres a hombres, en la bipolaridad es 1-1. Entonces en este caso tenemos un chico bipolar que es hijo de un padre con obsesión-compulsión, que es otro desorden que futuramente lo revisaremos, y además de adicción al juego. Entonces podemos observar las disfuncionalidades que puede tener esta persona dentro de la familia y dentro de la película. Sí, el tener un padre con algún tipo de trastorno aumenta la posibilidad de que los hijos sean diagnosticados con algún otro trastorno también. Las personas con bipolaridad tienen muchos problemas para las relaciones interpersonales y creo que ese es un súper buen ejemplo el que has escogido, puesto que se basa en las relaciones amorosas de este personaje. Por favor, Camilo, síguenos contando. Sí, justamente, a pesar de ser una comedia romántica, puede reflejar muy bien lo que es el trastorno bipolar, sobre todo lo que son las fases maníacas. En esta película, Bradley Cooper podemos ver que pasa por todos los síntomas de la fase maníaca y un poco de la fase depresiva. Hay que recordar que la depresión y la manía, aunque pueden parecer extremos emocionales, no lo son. Yo voy a revisar un poco cuáles son los síntomas de la manía, haciéndome hincapié en ciertos episodios o escenarios que tiene la película. Una vez más, si no se la han visto, les recomiendo muchísimo. Es una película súper ligera y agradable de ver. Véanla y regresen a escuchar. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, que el primer síntoma de la bipolaridad son las ilusiones, son los delirios. Esto se puede observar cuando está hablando con el psiquiatra y dice, claro, todo empezó cuando yo los denuncié en la escuela, pero ahora ya estoy seguro que eso no era realidad, sino más bien era un delirio.
y que soy un bipolar diagnosticado. Hay que recordar que los delirios no son alucinaciones. Los delirios no quiere decir que yo estoy viendo arañas en donde no existen. No. El delirio se define como una creencia que se vive con una profunda convicción a pesar de que la evidencia nos demuestra lo contrario. Los delirios presentan muchas formas, ¿sí? Y solamente tener delirios no nos caracteriza que esta persona ya tiene un trastorno bipolar. Para poner un ejemplo, uno de los delirios más comunes que podemos encontrar en la vida común son los celos. Los celos llegan a ser delirios, ¿no? Cuando nos estamos imaginando que nuestra pareja, seguramente cuando no nos contesta, está con otro, o que ya se está escribiendo con más personas, o que cuando va a visitar a su mejor amigo en realidad no son amigos y está pasando algo más. Esos pensamientos son delirios. Lamentablemente para estas personas con bipolaridad, estos episodios, por ejemplo los episodios maníacos, son episodios donde llenan sus cabezas de estas ideas tan locas como soy el mejor del mundo, o no me va a pasar nada, o por ejemplo todo el mundo me está esperando en la fiesta, o inclusive necesito salvar el mundo, o pueden creer que están posesionados por un espíritu. Existen justamente muchísimas variantes de delirio que las personas de manía pueden tener. Sí, los delirios son una de las partes importantes y también peligrosas dentro de esta enfermedad, ya que su convicción de que necesitan hacer algo o hacer algo grande los lleva a acciones, por lo general, acciones extremas, a tomar decisiones que no tienen coherencia en ese momento. Como por ejemplo, el caso que nos comentaba un colega de un interno que lo encerraron dentro de un cuarto y el día siguiente lo fueron a ver y había sacado todas las baldosas del piso sin ninguna herramienta. Para hacerlo lo había hecho con sus propias manos y esto seguramente nació de una convicción de que tenía que hacerlo por alguna razón. Es difícil tratar de convencer a alguien que está en manía y es por eso que la terapia no suele ser útil en el momento en el que una persona está teniendo un episodio maníaco. Esto por lo general solo se regula con medicación. El segundo síntoma que presenta el actor es estado elevado de humor. Sí, el humor, tanto como en la depresión, por ejemplo, tener un estado deprimido del humor, quiere decir la tristeza. En la manía tenemos un estado elevado del humor. Esto quiere decir que las personas están en un estado de jovialidad, de felicidad absoluta. Este estado de felicidad les lleva a ser muy locuaces, a estar hablando y de compartir con las personas. Pueden parecer personas muy energéticas, inclusive muy cariñosas porque tienden mucho al contacto físico, a estar abrazando, a estar cargando, a estar dando vueltas a la gente, inclusive a desconocidos, ¿sí? Entonces, cuando están en manía, parece que están elevados por los cielos en el mejor día de su vida. Hay que recordar que la manía no solamente se caracteriza con felicidad, ¿no? No es un estado de felicidad extrema y pura, sino que un estado elevado de humor y de activación no solamente viene con esto que llamaríamos felicidad entre comillas, sino también viene con un estado de irritabilidad enorme. Y ahí es cuando la cosa se vuelve difícil. Es muy interesante lo que dices y yo creo que esta irritabilidad muchas veces la sufren las personas más cercanas al momento de intentar detenerlos o intentar contener estos impulsos tan fuertes. Podemos ver este estado de irritabilidad en la película en conjunto con el cuarto síntoma que quiero hablar, que es la insomnia. Cuando él está buscando la película de su matrimonio, además que cuando termina el libro que estaba leyendo su ex esposa de Ernest Hemingway y despierta a sus padres a las 3 de la mañana para conversar de cómo estaba en desacuerdo del libro. Podemos encontrar aquí que el personaje estaba muy irritable, reaccionaba a estímulos leves de una manera súper agresiva, gritando, con falta de empatía tanto para los padres como para los vecinos. Todo esto se da a las 3 de la mañana, donde vemos que tiene una activación súper fuerte, que no tiene ni una gota de sueño, que no tiene ni una gota de cansancio. Y empieza a gritar, empieza a hablar, a no poder parar de hablar. Esta escena me encanta porque creo que es el reflejo más fiel del sufrimiento
que tienen las personas que viven alrededor de él, en donde no se encuentran solamente con problemas personales al lidiar con estas personas, sino que nos encontramos con problemas sociales. La familia empieza a ser mal vista en el barrio, o empiezan a haber ya rumores alrededor del barrio, los amigos se empiezan a alejar. También podemos ver cuánta cantidad de problemas legales puede existir esta condición, sobre todo cuando estamos en episodios maníacos. Cuando estamos en episodios depresivos, las personas suelen recurrir más a aislarse, a quedarse en casa, pero cuando tenemos una persona con un episodio maníaco, podemos esperar a una persona que sale a las 3, 4 de la mañana a discotecas, a fiestas, a bares o a cualquier lado, inclusive a tomar el primer bus que se les cruce de la calle, ir a otro país y empezar a caminar por barrios muy peligrosos, porque otro síntoma importante que tienen es la manía, es el sentimiento de superioridad e invulnerabilidad. Entonces estas personas sienten que no les puede pasar nada. Entonces encontramos personas muy activadas, sin control, yendo por la calle. Entonces esto va a ocasionar un sinfín de problemas legales, tanto para la persona como para la familia. Sí, es verdad. Y algunas veces también estas personas pueden llegar a ser violentas y utilizar incluso armas en ese momento, como por ejemplo cuchillos o armas de fuego, si es que llegan a conseguirlas. Podemos justamente ver en la película estas explosiones de irritabilidad cuando él está visitando al psiquiatra y escucha otra vez la canción que dispara sus síntomas. Es interesante porque en esa escena también existe un fenómeno súper importante dentro de la bipolaridad, que son los disparadores. Esto quiere decir eventos que activan esta ciclación, que activan este cambio, que activan este episodio. Puede ser depresivo o maníaco. En este caso, en la película, fue la canción la que activa estos cambios, la que activa estos episodios. En la vida real, existen muchos factores que pueden disparar estos cambios. Uno de ellos es, por ejemplo, el clima. El clima y la temporada en países que tienen estaciones es un factor de riesgo súper importante, siendo por ejemplo el verano y la primavera disparadores de la manía, y el otoño y el invierno disparadores de la depresión. Claro, y en una escala menor también sucede dentro del mismo día. Por ejemplo, llega la tarde, el atardecer justo como a las 6 de la tarde. Para algunas personas puede ser un disparador de que algo malo va a suceder, y eso activa un poco también sus características. Camilo, ¿nos puedes comentar si la bipolaridad es un trastorno que se puede curar? Lamentablemente la bipolaridad no es un trastorno curable, pero definitivamente es tratable. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre la cura es que, por ejemplo, a ti te da una gripe común. Y en la gripe común yo te medico, y a base de la medicación, de que tú te portes bien, de que no salgas de casa, de que te cuides, de que te alimentes correctamente, te curas. Esto quiere decir que no vas a tener ningún otro síntoma. Hay un tratamiento, y en base a ese tratamiento la enfermedad o el trastorno desaparece. En la bipolaridad lamentablemente no es así. No existe una receta mágica, no existe ninguna pastilla que pueda decirte, mira, ¿sabes qué? Tomas esto por un mes, por 2 meses y nunca más vas a tener que preocuparte al respecto. La bipolaridad es una disfunción neurocognitiva, sí, biológica, que va a ser muy difícil cambiarla o curarla. Sin embargo, sí tenemos un tratamiento que nos ayuda a aplanar un poco de estos síntomas y a liberarnos un poco de estos síntomas que tanta disfunción causan en las personas. Esta medicación va a ser tomada de por vida, ¿sí? Y esta medicación suele tener muchos efectos secundarios que no suelen ser tan buenos. Y es por esto que esta población llega normalmente a dejar de tomar la medicación, tanto como en la película. En la película podemos ver que al inicio él se rehúsa a tomar su medicación. Dice, no quiero tomar mi medicación porque me hace gordo, ¿sí? Porque me engorda y además me nubla el cerebro, que normalmente son los síntomas que llegan a experimentar estas personas con la medicación. Lamentablemente, si es que estas personas no toman la medicación, empeoran. Sí, y es un trastorno que llega a empeorar muchísimo con el tiempo y muchísimo con la edad, en donde los episodios llegan a ser más frecuentes,
empiezan a ser más graves, la irritabilidad llega a ser más peligrosa y la depresión llega a ser más letal también. Sí, empiezan a haber intentos de suicidio más violentos y más frecuentes. Entonces, a pesar de que la medicación, entre comillas, sea mala, es el mal menor. Y si es que no existe tratamiento, existe un deterioro súper importante y súper grave en estos pacientes. Es por eso que este es uno de los trastornos en los cuales yo sí siempre estoy empujando para que exista un rol activo con el psiquiatra y exista una toma de medicación controlada, responsable y manejada por un sistema de salud detrás. Sí, y una de las cosas que me gusta de la película es que ellos, los tres personajes, intentan ver lo positivo dentro de su trastorno y sacar lo mejor de ello. Si es que tienes una enfermedad que va a ser de por vida, eso también te obliga a tener siempre un apoyo psicológico y un apoyo psiquiátrico, y que tengas que ponerle mucha atención a tus pensamientos, sentimientos y emociones, lo cual por lo general lleva a una vida mucho más responsable y equilibrada. Me gustaría volver un poco a la depresión y cómo se la aborda dentro de psicología y dentro de psiquiatría. Se recomienda que trabajen conjuntamente, sobre todo cuando se trata de una depresión mayor con síntomas graves e ideas suicidas. Es muy importante también la medicación en ese punto. El rol del psicólogo es sobre todo la activación psicomotora del paciente. Por ejemplo, dentro de la terapia cognitiva conductual, lo primero que se intenta es que estas personas que se han aislado, que han limitado sus actividades a casi solamente dormir o pasar dentro de su habitación, intenten salir por lo menos a la esquina de su casa. Pues esta actividad va a resultar en que sus procesamientos mentales también sean distintos y vayan mejorando a lo largo del tiempo. Es así como paulatinamente retoman actividades y vuelven a encontrar sentido en su existencia. Para terminar, quisiera hacer hincapié que a pesar de que es muy difícil vivir con una persona con este trastorno, las personas con este trastorno también están activamente sufriendo y también activamente intentando salir de esa situación. Justamente podemos ver que su trastorno le lleva a tener estas actitudes que llegan a ser un poco exasperantes. Él está intentando utilizar estrategias y habilidades y técnicas para mantenerse en control, y que él en realidad lo que está buscando también es su estabilidad, lo que le lleva justamente a la trama de la película a bailar y a seguir bailando y a sacar el lado bueno de las cosas, tal como dice la película. Gracias, Camilo, por tu intervención. Ha sido muy placentera esta conversación. Seguiremos conversando acerca de más trastornos interesantes en nuestro próximo podcast. Y ahora me gustaría empezar a responder algunas preguntas de nuestros oyentes que nacieron a partir del anterior podcast. Primera pregunta: ¿por qué se llaman interapeutas? Pues es muy fácil, nos llamamos interapeutas del juego de palabras internet y terapeutas, ya que queremos ser una plataforma que facilite los servicios de salud mental en línea. Exactamente, nace de la unión de esas dos palabras, pero también con el tiempo fue adquiriendo más significados, pues el sufijo inter nos ayuda a relacionar diferentes temas. Por ejemplo, la intercomunicación, la interpersonalidad, significa que vamos a abordar diferentes temas. Segunda pregunta: ¿cómo se hace una fiesta en línea? Al parecer a nuestros oyentes les llamó la atención y quieren armar su propia fiesta en línea. Y bueno, está muy bien, porque al final de cuentas, dentro de aislamiento social también necesitamos la interacción con nuestros amigos en un espacio más casual. Entonces la idea es solamente utilizar plataformas como Zoom o Skype o WhatsApp video para que todos se conecten al mismo tiempo en una hora específica y celebrar algo en particular. A veces esto puede estar acompañado de su respectivo brindis, música y temas de conversación interesantes. Tercera pregunta: ¿cómo funciona la terapia en línea?
La terapia en línea tiene algunas pequeñas diferencias con la terapia normal. Primero, obviamente vamos a necesitar una conexión estable por parte de los dos lados. Nosotros estamos utilizando el programa Zoom, como lo están haciendo muchas empresas el día de hoy. Entonces necesitas tener descargado Zoom. Necesitamos un espacio en donde estemos libres de distracciones, si es posible libre de oídos curiosos, ya que necesitamos privacidad. Muchas terapias en línea llegan a ser más cortas que una terapia normal, aunque no necesariamente es el caso. De ahí, el procedimiento de una terapia en línea, eso quiere decir lo que tú vas a hacer con el psicólogo, va a ser casi completamente igual a que cuando tú irías en persona con él. Es preferible que se pueda ver el rostro de ambas personas, que tú puedas ver el rostro del psicólogo y el psicólogo también pueda ver tu rostro, ya que hay pequeñas claves emocionales que solemos expresar inconscientemente. Pero no es imprescindible ver la cara de la otra persona. Por lo tanto, si existen personas que tienen mucho problema al hacerse conocer o que tienen mucha vergüenza al asistir a un psicólogo, el recibir terapia sin mostrar la cara o recibir terapia a través de mensajes escritos también es completamente posible. Cuarta pregunta. ¿Cómo podemos llegar a los que no tienen acceso a salud mental en esta crisis? Es una pregunta interesante y creo que se refiere mucho más a las personas que no tienen la capacidad económica para pagar en este momento una terapia psicológica, pero yo creo firmemente que como sociedad el hecho de que una persona acceda a este servicio y logre cambiar y mejorar ya está cambiando y mejorando al mundo. No hay que subestimar la capacidad que uno tiene de llegar a los demás, puesto que somos una unión de mentes, de fuerzas, de espíritus y al mejorar una persona realmente estamos mejorando todo el mundo. Pero además de eso es importante compartir este tipo de mensajes e información acerca de psicología con personas por internet, ya que tal vez no tienen recursos para lograr una terapia completa, pero casi todos tenemos acceso a un celular con internet y hay que tomar en cuenta que la psicoeducación es una parte muy importante dentro de la terapia. Hay muchas personas que no han recibido ningún tipo de información acerca de qué es una relación de pareja, qué es la sexualidad, qué es una depresión, que son términos que para algunos de nosotros resultarán bastante básicos y obvios, pero puede resultar ser una información valiosa para los que no han recibido ningún tipo de instrucción acerca de psicología o de salud mental. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Este podcast lo encontrarán en Spotify, YouTube y otras plataformas. Hasta la próxima.